Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa República de la Verdad. Les saluda como cada día su amiga Roselvis Vargas. Hoy, a mediado de semana, este viernes 15 de abril, mediado de semana, mejor dicho, mediado de mes y fin de la semana laboral, al menos para quienes han tenido que laborar hasta este Viernes Santo. Y lo que nos convoca precisamente como tema central en el programa de hoy es, digamos, todo lo que tiene que ver con el Viernes Santo y lo que tiene que ver con la Semana Mayor en sentido general y el significado litúrgico, para la Iglesia Católica y los feligreses de esta congregación cristiana en el mundo y especialmente en el país. Desde República de la Verdad esperamos que hayan tenido, hasta este momento, una buena Semana Santa, cada uno de ustedes que nos han acompañado en nuestra programación durante toda esta semana, los que han decidido quedarse en casa, y los que aún yéndose al interior nos siguen sintonizando durante la Semana Mayor. Y que bueno, quienes vayan a tener algún tipo de sosiego durante el fin de semana o lo vayan a tomar como asueto para irse a los balnearios, pues a llamarlos a que tengan cuidado, que recordemos todas las precauciones que nos han indicado las autoridades, especialmente desde el Cuerpo de Emergencia, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que inició este jueves pasado, pues su operativo Conciencia por la Vida, así es como lo han llamado en este 2022, y así llamamos nosotros a nuestra audiencia, a tener conciencia por la vida en lo que resta de la Semana Santa. Amigos, y miren, vamos este programa del día de hoy a hacerlo de manera especial y vamos a iniciar con nuestra entrevista central, pues tenemos ya en el set de República de la Verdad al diácono Billy Joel Valdés, quien es diácono adscrito de la Catedral Castrense de Santa Bárbara. Buenas tardes, Billy. Buenas tardes, Roselio, y a todos los televidentes que nos ven en este prestigiosísimo programa. De verdad que contentísima de que el programa de hoy, usualmente lo iniciamos comentando las noticias del día, que lamentable o afortunadamente suelen ser caldeadas con frecuencia, pero qué bueno que hoy tenemos, Billy, que usted nos ofrece la oportunidad de traerle a nuestra audiencia este Viernes Santo un programa más calmado y quizá con informaciones y datos que son los que están esperando. Es un día sumamente especial porque conmemoramos o recordamos la entrega de aquel que nos amó con tanto, que fue Jesús, en la cruz para salvarnos, para redimirnos a toda la humanidad. Entonces, hoy es un día en el que cuando tú y yo éramos niños, las cosas se hacían muy, muy pocas o no se hacían. Totalmente. Pero eso ha cambiado mucho porque ahora la realidad es que el mundo se va como apartando más de Dios y va aquí, queriendo como las cosas santas que se tenían, hacerlas más chabacana o más abierta posible, sin pensar tanto en lo religioso. De tal modo que mucha gente ya ni siquiera participa plenamente de lo de la iglesia, sino que se va a balnearios, se va a pueblos, que no está mal. Si donde quiera que estén, buscan por lo menos reunirse un momento y hacer una oración. No todos van a buscar la iglesia, pero por lo menos buscar el concepto de Dios en un día tan importante como es este Viernes Santo. A propósito de ese cambio de tradiciones, nos encontramos esta semana, por ejemplo, con que Interior y Policía, que usualmente ponía un horario extendido en la prohibición de bebidas alcohólicas en los establecimientos de todo el país, lo redujo al menos para los establecimientos nocturnos, esto en una medida en conjunto con el Ministerio de Turismo, quizá queriendo favorecer a los turistas, y apenas se conservó la medida de prohibición de la venta de alcohol el día de hoy en establecimientos como los colmados. Y eso nos da una idea de cuánto han ido cambiando las cosas, ¿no? Exactamente. Billy, pero si me permite, antes de que entremos a hablar sobre el Viernes Santo y los rituales, y todo lo que conlleva en el aspecto, en el calendario litúrgico, la Semana Santa y la Cuaresma, yo quisiera que le explicáramos a la gente, porque usted es diácono adscrito a la Catedral de Santa Bárbara. Exactamente. No todos tienen claro qué es un diácono. Vamos a empezar por explicarle a la gente qué es un diácono en la Iglesia Católica. Después de la ascensión de Jesús al cielo, la iglesia griega tenía muchos problemas porque la iglesia en Jerusalén, la iglesia, vamos a decir, judía, tenía quien atendía, los presbíteros, que eran los ancianos, atendían perfectamente a sus viudas, a sus niños, a los ancianos.
Viene Pablo, Santiago y un grupo de Grecia y se queja. Aparece en los Hechos de los Apóstoles y dice, no tenemos quien nos atiendan. Mientras nosotros estamos predicando la palabra y todo lo demás, no hay quien atienda eso. Entonces se creó por primera vez con 7 hombres, entre ellos Esteban, que fue el primer mártir muerto, la diaconía, que es una palabra griega que significa servidor. Pero lo crearon incluso antes que el sacerdocio. No, el presbiterado siempre existía. Ah, el presbiterado eran los sacerdotes. Presbítero significa anciano. O sea, el sacerdote, en el grado del orden, es quien pastorea, quien da de comer al pueblo de Dios, por eso puede consagrar el pan y el vino. El obispo es como un supervisor del presbítero y por eso es quien tiene a su cargo una diócesis. Y nosotros los diáconos somos servidores del obispo, del sacerdote, que es el presbítero. El grado del orden tiene 3 momentos: diaconado, presbiterado y episcopado. Donde me extravié en un momento del relato fue, bueno, cuando me dijo que existían los presbíteros y entonces me hacía el relato para explicarme cómo se inició la diaconía, pero no tenía presente que el presbítero es el sacerdote. Por eso dije de repente, entonces los diáconos fueron antes que el sacerdocio, pero no, ya entiendo. Bueno, de hecho, nosotros nos ponemos, por ejemplo, en la liturgia, los televidentes pueden verlo, católicos, que nos ponemos una banda como una banda presidencial, como de Miss Universo. Eso se lo ponían los esclavos para servir. Nosotros somos sacerdotes en el grado de Cristo servidor. El presbítero es, y el obispo, Cristo pastor. Nosotros nos ponemos la estola de lado, los sacerdotes y el obispo se la ponen de frente. El que carga la oveja. Hay una imagen hermosísima de Jesús cargando la oveja. Entonces, esa es la simbología. El pastor que lleva las ovejas. Nosotros somos los que servimos al pastor. Y el sacerdote, obviamente, presbítero, está en la persona de Jesús presidiendo la asamblea. Él puede consagrar, él puede perdonar a través de la confesión. Entonces nosotros somos colaboradores del presbítero y del obispo. Permítame que volvamos al relato de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para que la gente entienda cómo surge esa exigencia, ¿no? de los apóstoles, de que pues se les pusiera a alguien que los guiara. Bueno, el asunto es que si nos vamos a un modo chistoso, nosotros nos hacemos por un chisme. Vaya. No tenían a quién atender, entonces, si tú no tienes guachimán en tu casa, tú necesitas un seguridad. Así es. Si tienes algo de valor. Entonces, el valor era atender lo más valioso que tiene la iglesia, que es lo más débiles. Y los presbíteros, los ancianos, por el hecho de estar en su rol como predicadores o atendiendo a la comunidad, no tenían el momento o el tiempo para poder dispersarse en la comunidad a buscar atender a las viudas y a los huérfanos, haciendo la caridad. Entonces, el papel, el rol nuestro, más que estar en el altar bien bonito, con la manita junta como angelito, es poder servirle en las parroquias o en las diócesis donde estamos, al obispo y al presbítero en la atención de los más pobres. Por ejemplo, yo como diácono, y los que nos ven saben del diaconado, tenemos los diáconos que estar atendiendo en el plan social pastoral, la pastoral social. ¿Cuánta gente necesita en nuestra comunidad una ayuda, por ejemplo, de medicamentos, de comida, la comunión a los enfermos, prepararlo para que el sacerdote luego vaya a confesarlos? Todo ese es el rol del diácono. Los diáconos tenemos un rol importante en el servicio de la iglesia. 25 de altar, 25 de ayuda parroquial en el contexto. ¿Qué significa 25? ¿El 25%? 25% de servicio en el altar, la misa, por ejemplo. 25% de ayuda en lo que es la parroquia, como oficina, llevar un documento, pero el 50% del diaconado es el servicio a las viudas, a los huérfanos y a la caridad. Vaya. Ese es nuestro 50%. Hablemos un poco de la parte más formal y con esto me refiero a los sacramentos, porque sé que los diáconos pueden oficiar hasta X sacramentos y entonces el resto, hasta los 7, entonces los sacerdotes. ¿Cuáles son los que sí pueden ofrecer los diáconos? Los diáconos tenemos sacramentos que son prácticamente propios del orden, que es el bautismo y la celebración de la palabra, pero también podemos oficiar un matrimonio. Recordando que eso hasta cierto punto puede entrar en un problema porque los diáconos, los que se preparan al sacerdocio, que son diáconos transitorios, y yo que soy diácono permanente, porque en el caso mío que tengo un hijo, ¿verdad? No, y los que están casados no podemos seguir al sacerdocio. Entonces, los transitorios sí pueden seguir. Tenemos
Prácticamente los sacramentos que también puede oficiar un laico. O sea, si tú, por ejemplo, estás como cristiana católica ante un accidente y una persona no está bautizada, tú puedes bautizarla en articulis mortis, se Un llama. laico. Un laico Ok, puede bautizar muy en bien. artículo de muerte, para no decirlo en latín, para no se oiga muy fino. Entonces, lo que pasa es que cuando esa persona, si no muere, tendría que completar el Claro. sacramento con los ritos y los símbolos. Y con toda la formación que conlleva el bautismo. Formación no previamente, tanto, porque ya el ok, bautismo está. ok. Si una persona está muriendo, la gracia de Dios no puede negársele. Un matrimonio, por ejemplo, nosotros estamos como testigos, porque el matrimonio, los entes únicos del sacramento son los novios que se contraen en matrimonio diciéndose cada uno vamos a decir, su intención. Yo, fulana, te acepto a ti, yo, fulana, te acepto y prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad. O sea, ahí estamos nosotros para bendecir en nombre de la iglesia, pero para ser testigos. Si no hay un sacerdote, si no hay un diácono, si no hay un obispo, Ellos pudieran contraer nupcias entre ellos sin y la alguien que guíe esa iglesia, ceremonia. la asamblea plena, sería la testigo Cuando hablamos de la asamblea nos referimos al resto de los presentes a toda ahí, la comunidad. aunque no hay un presbítero o un diácono que No, guíe porque es que la esos son ceremonia. sacramentos que la comunidad puede dar testimonio. Si la comunidad da testimonio, recuérdate que hay una frase importante que dice Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, los sacramentos del diaconado, es muy fácil que un presbítero, un laico, perdón, en artículos de necesidad de muerte puedan oficiarlo, pero el sacerdote tiene los sacramentos del segundo grado del orden, que no lo puede oficiar un laico ni tampoco un diácono, como consagrarnos la Eucaristía, el pan y el vino, ¿verdad? Por medio de la transustanciación, hacerlo cuerpo y sangre de Jesús. Vamos a explicarle ese concepto de la transustanciación a la gente, para que la gente entienda un poquito más en qué consiste eso. Yo sé, bueno, supongo, ¿no?, que es cuando la hostia, que es este pan, que es un alimento, ¿verdad? Que, Antes de ser consagrada le llamamos forma. bueno, exacto. Y entonces después ya se convierte en cuando, hostia. por lo menos para nosotros los católicos, cuando se convierte en hostia en el cuerpo de Cristo. Vamos a explicarle un poquito más a la gente. Hay una esto. parte cuando el sacerdote está en la celebración eucarística, en la misa, común, para que la gente me entienda, que él pone las manos encima del pan y el vino y dice, por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. Efusión es todo el Espíritu Santo ahí. De modo que se conviertan en cuerpo y sangre y traza una bendición. Esa es la transustanciación. Es el momento en que el Espíritu Santo, por medio de la oración de consagración, Transforma la sustancia. transforma la sustancia, que sigue siendo pan a la vista y sigue siendo vino a la vista, pero espiritualmente y para la convicción de la fe, se transforma en el cuerpo y en la sangre del Señor. Diácono Billy, usted dijo que padre que tiene un hijo, su hijo nos acompaña en el estudio, de hecho. Al regreso de la pausa, vamos a dejarle un poquito más claro a la gente, ¿no?, cómo es que los diáconos, si pueden ofrecer estos sacramentos, como lo ha explicado hasta ahora, pueden también tener hijos. Eso, y que hablemos sobre los rituales, no de la Semana Santa y especialmente del Viernes Santo. Amigos, ustedes no se despeguen. Amigos, gracias por seguir con República de la Verdad. Y bueno, dejamos una pregunta en el aire que para mucha gente tenga una respuesta clarísima, pero quizá para el que no ha sido un católico practicante, ¿no?, o un visitante asiduo de la Iglesia Católica no entiende o no sabía que los diáconos podían tener hijos y familia. Explíquenos un poquito sobre eso, Billy. Los diáconos permanentes podemos tener familia, muchos están casados y otros no, pero los diáconos transitorios que van al sacerdocio no deben de estar casados por el mero hecho de que de alguna forma u otra siempre estarán de misión o en un determinado espacio que no se podría comprender un casado para ser misionero. Tendría que misionar con toda la familia, pero el paso al sacerdocio es guardar el celibato por una regla de amor. Pablo plantea que hay eunucos que nacen... Guardar el celibato es la castidad, digamos, la castidad. ¿no? Entonces, entregar plenamente su vida a Jesús, como Pablo plantea, y poder ser de alguna forma u otra de todos y no de uno. O sea, un sacerdote está plenamente al servicio del pueblo. Y si tú le llamas a cualquier hora, el sacerdote debe de estar presto para colaborar con el pueblo. Pero los diáconos permanentes estamos
en una familia con nuestros hijos, tenemos que atender a nuestros hijos y la iglesia le dedicamos un trabajo, pero no con la extensa posición de 24/7, como dicen, como el sacerdocio. Atendemos una familia, pero también atendemos la comunidad, como te decía, en el servicio y en la caridad. Un diácono permanente, como es el caso mío, tiene su familia, tiene su hijo y puede entender un proyecto en torno a la temática de la caridad. Cuando te falta a ti, por ejemplo, el gas que se fue, cuánto subió el precio de la carne. Claro. Estamos inmersos en la comunidad dentro de una realidad familiar. Claro. Entonces, ¿entiendes ahí por qué nació el problema? El sacerdote, quizá, ¿verdad? Como está en temas más macro, quizá Entonces no puede atender tal vez así, aunque hay mucho. muchos sacerdotes que están plenamente inmersos, Claro. pero no es el rol del sacerdote. Es el pastor que guía, que tiene que confesar, que tiene que atender los enfermos para confesión, para confirmación, muchas cosas que se le escaparía. Y yo entiendo perfectamente por qué también nace este ministerio. Es para completar la ayuda. Donde no puede llegar tal vez uno, pues llega el otro. Y así entonces la iglesia está plenamente inmersa en el trabajo sin olvidar a nadie. La Catedral Castrense de Santa Bárbara, ¿qué es esto de Castrense para quienes no conocen, digamos, este concepto? El ordinariato castrense, que podemos llamar también diócesis, es una porción de la iglesia que se encarga de colaborar con los cuerpos militares y con la Policía Nacional de un país. Nosotros atendemos en la Catedral Castrense Santa Bárbara de los Hombres de la Mar. Que eso no es solo en República Dominicana, sino que pasa en otros países, ¿no? Está en todo el mundo. Importante. Todo el mundo. Nosotros tenemos como referencia y nos han venido a colaborar a nuestro país el Obispado de Colombia y el Obispado de Venezuela. Hemos tenido a sus obispos y a sus sacerdotes colaborando con nosotros acá, con talleres, con retiros interesantísimos, porque ellos nos llevan años luz a nosotros en todo lo que es esto. ¿De qué trata? Siempre en el pueblo dominicano se decía, todos los padres tienen armas, Claro. todos los padres son policías. No, Sí. eso no es verdad. Los sacerdotes que están al servicio de un obispado castrense, sí, como militares, tienen un rol de militar. Porque no es solo que les sirven, sino que pasan a ser miembros del cuerpo castrense o de la Policía Nacional. Claro, por ejemplo, un militar entenderá a un militar. Yo como militar puedo entender perfectamente a un compañero de armas. O sea, usted pasó centro. No es que pasemos centro, porque por lo general lo que colaboramos es en el sentido espiritual. Si hay algún sacerdote, algún diácono, algún obispo que quiera hacer ejercicios militares para saber o para compenetrarse más con un batallón o un grupo, lo puede hacer para una compenetración pastoral. No es que nuestro objetivo es tirar tiro porque no es. Cuando vamos a la guerra incluso es para salvar las almas que de algún momento u otro recibieron un impacto de bala. Y hay imágenes hermosísimas de sacerdotes, de diáconos, de obispos en plenas guerras, bendiciendo a una persona antes de morir, perdonándole los pecados, socorriendo a una persona. O sea, el concepto no es tirar tiro. Si yo como dominicano tengo que defender mi patria, no tiene que ver que aunque yo sea cura, diácono o obispo. Tiene que ver que yo soy dominicano. Se lo preguntaba porque dijo que, bueno, que pasan a ser miembros del cuerpo o de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional para comprender más a los miembros. Entonces pensé que de repente pasaban centro, ¿no? Hay en algún momento que hay que aprender lo que es los gajes del oficio, ¿verdad? Pero como estamos para servir a nuestros compañeros de armas como militares, estamos ahí y una persona, por ejemplo, con un rango bajo, no puede ser entendido por un rango alto. Claro. Tendrías que tener un rango de oficial para que los batallones puedan atenderte como el capitán que manda. Y eso tiene que ver también con la fe. Ahora mismo hay mucha variedad. En nuestras Fuerzas Armadas hay un pluricolor de iglesias y de creencias religiosas cristianas. Los católicos, los evangélicos, los adventistas. Sí. Entonces, nosotros, por el concordato, tenemos la primacía de colaborar con las Fuerzas Armadas. Primero porque nosotros estamos ahí, para nosotros es interesante poder bautizar a los hijos de nuestros militares, poder atenderles en la educación, poder atenderles en todo lo que es los sacramentos. Y entonces nosotros estamos para colaborar con ellos en eso. En nuestra Catedral Castrense hemos tenido bodas hermosísimas de los militares, bautismos tenemos cada tercer domingo.
Y es una alegría porque los militares y la Policía Nacional se sienten identificados con la catedral, con su catedral. Muy buena labor. Diácono, permítanos entonces, para la gente que ha vivido la Semana Santa como católico practicante y que este Viernes Santo pues se encuentra en un día especial, para ellos y para el resto de la audiencia que quizá no es parte de la feligresía, vamos a contarle del significado de la Semana Santa y este momento al que hemos llegado. Y si quiere contarnos un poquito también de la Cuaresma, de ese tiempo preparatorio hasta antes de llegar a la Semana Mayor. Bueno, la cuaresma, y lo sabe todo el practicante del catolicismo, es 40, cuaresma 40. Claro. Es un tiempo de purificación, de revisarnos, de volver hacia Dios, que termina prácticamente con el Jueves Santo, con la misa vespertina de la Cena del Señor. Es en esa misa donde recordamos todo lo que tiene que ver con un Jesús que se entrega, se da. Tomen y comen, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. No la volveré a beber hasta que no vuelva, hágalo en mi memoria. Entonces se instituye el sacerdocio para que pueda seguir el sacerdote brindándonos a Jesús Eucaristía. Esa es la misa del lavatorio de los pies. La misa del lavatorio de los pies, Jesús, que es el principal, se hace el servidor. Y se lo dice a los discípulos. Y ahí está la fuerza de la iglesia, militar, castrense o no castrense, el servicio. Nuestro poder es servir. Ahí radica el poder del diácono, del sacerdote, del obispo, del laico, en servir a sus hermanos. Entonces, este día del Jueves Santo es tan importante porque es todo un concepto de, ustedes quieren ser grandes, háganse servidores de sus hermanos. Entonces, sabemos lo que pasa después de la cena. Judas lo entrega, pasa un problema ahí en el huerto de Getsemaní con todo lo que tiene que ver. Y venimos entonces al Viernes Santo, es el triduo pascual. Jueves, Viernes Santo, recordamos todo lo que pasó, cómo fue al Calvario, su muerte, lo injusto que fue el juicio que Pilato le hizo. Sí. Pilato es un poco cobarde porque quiere soltarlo, pero se lleva del pueblo al fin y al cabo y hace un justiciamiento del pobre Jesús con mucha cobardía. Lo entrega al pueblo, lo entrega a la religión judía que quería acabar con él porque estaba creciendo mucho. Y entonces todo parece como que se sale con la suya el demonio. Y entonces vemos cómo muere en la cruz. Toda una incertidumbre, el cielo se oscurece, la gente está llorando. Y pasamos entonces a la noche grande del sábado, que todos los cristianos nacimos para esa noche. Eso lo dice el beato Charlie de Puerto Rico. Nosotros nacimos para la noche de la vigilia pascual. Es ahí donde primero tenemos el lucernario, luego cantamos el pregón, se leen las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, se va mirando cómo Dios pactó una alianza desde Antiguo hasta el Nuevo Testamento y en Jesucristo cumple su promesa de resucitar a su Hijo y que como Él resucitó también resucitaremos nosotros en un día. Es la noche santa en que todo se adorna, todo se alegra y entramos entonces a la cincuentena pascual, 50 días de recordar que Jesús ha resucitado. Pero no me vaya hasta ahí todavía, diácono, sin decirme, esta es la misa del sábado de la noche, es la que mucha gente conoce como la misa del gallo. No, la misa del gallo es en Navidad. Ah, es en Navidad. Muy bien. Y es del gallo estaba yo confundiendo. Por un concepto. El gallo tiene simbología en el jueves, porque Jesús le dice, antes de que cante el gallo me habrá negado 3 veces. Y Pedro llora amargamente. Él niega a quien tanto le amó. Y así nosotros también negamos muchas veces a Jesús con nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos en la vida. Vivimos una cuaresma eterna porque siempre estamos dándonos en el pecho. Yo le digo a las señoras de las parroquias que nos están viendo también que se apende la cruz, que necesitamos la madera. Wow. No podemos seguir crucificados, tenemos que resucitar con aquel que nos llama a la resurrección. ¿Y qué significa resucitar? Resucitar, cambiar de vida, ser capaces de sonreír. El pecado más grande de la humanidad es no ser feliz. La pandemia no nos puede a nosotros negar un momento de dolor. La situación económica no nos puede negar un momento de dolor. Pero lo que sí sabemos es que la fe padece, no perece. La fe se queda. Y nuestra fe es que vamos a resucitar. Que después de un momento malo viene un momento bueno. Y que el Señor siempre nos acompaña. Cuando estamos en momentos buenos, está con nosotros, gozoso y alegre. Cuando estamos en momentos malos, muchas veces nos carga para que nosotros no tengamos el peso. Y Él camina con nosotros. ¿Qué decirle, Billy, a la gente que quizá no ha participado de todo el calendario litúrgico durante esta semana, pero todavía le queda hoy viernes en la noche, si pueden acudir a misa, o el sábado o el domingo?
¿Qué decirle a esa gente? No, Hoy, los viernes no hay misa, el Viernes Santo no hay misa, se hacen oficios, porque Cristo ha muerto. Entonces es el único día en que la iglesia no tiene una ceremonia per se eucarística. Se comulga la comunión que quedó en la noche del Jueves Santo, se hace el monumento, que hay una famosa tradición de visitar 7 monumentos, se queda en el copón, donde se guarda la hostia santa, y con esa hostia de la reserva del jueves comulgamos el viernes, para renovar todo y volver todo nuevo la noche del sábado santo, que es la vigilia de las vigilias, ¿verdad? Entonces nosotros en la Catedral Castrense a las 6 de la tarde, mañana sábado, tenemos esa vigilia con el reverendo padre Milciades Florentino, a quien saludo. ¿A qué hora es la vigilia? A las 6 de la tarde, nuestro párroco y rector. Entonces ahí vamos a estar, acompañado también de mi hermano Manuel Fabre, que somos 2 diáconos en Catedral, con todo el pueblo de Santa Bárbara y con la comunidad militar que siempre nos acompaña. Los domingos nosotros tenemos un cuerpo castrense que va a cada misa. Primer domingo el Ejército Nacional, segundo domingo la Armada, que es la Marina, Antigua Marina, tercer domingo la Fuerza Aérea y el cuarto domingo la Policía Nacional. Y así están todas las fuerzas con los militares, con la policía y sus familias celebrando, porque estamos para los militares, pero también para sus familias. Claro. No es que solamente bautizamos a los guardias o a los policías, sus familias también están a nuestro mando y servicio. Y que no solo esa comunidad pueda asistir, por ejemplo, a la Catedral Castrense, ¿no? Que está No, en la zona colonial. Claro, y está hermosísimo. Pasen por ahí para que nos puedan visitar. Ahí fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte. Vaya. Hace 209 años. Y la pila bautismal original está ahí igualita. O sea, que el que se bautice en la Santa Bárbara se estaría bautizando en la misma pila. Yo diría que hace un encuentro eterno. ¿Se sigue usando esa pila? La pila bautismal no por un asunto de lógica, es un patrimonio de República Dominicana. Ahí fue bautizado nuestro patricio, ahí él nació a la fe. Y con esos valores de fe, con esos valores cristianos, pues nuestro patricio yo creo que nos abrió el camino a entender lo que somos los dominicanos, un pueblo de fe, un pueblo que está marcado por el Evangelio de Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y que tienen su escudo, la cruz, el signo indeleble de nuestra fe. Si Cristo no muere, no resucita. Billy, se nos ha terminado el tiempo, pero el mensaje final para la gente en este día tan especial como lo es el Viernes Santo y de recogimiento, ¿no? Bueno, lo primero que es recordar que Jesús nos amó, que el sentido del amor, que el signo del amor tiene signo de cruz, no de un corazón. El corazón está en las manos de Dios para albergar tu corazón. Que no importa dónde estés, en Boca Chica, comiéndote un long play o un pecadito frito, lo importante es que reconozcas que eres un ser misericordiado por un Dios de misericordia, que te ama con locura, que se entregó por ti y que donde quieras que estés debes de darle gloria, honra y honor y ser nuevo o tratar de ser mejor cada día. Muchísimas gracias al diácono Billy Joel Valdés, quien nos ha acompañado en este Viernes Santo, nosotros, República de la Verdad, y a todos ustedes que nos sintonizan cada tarde. Diácono, muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, a ustedes sigan con nosotros que todavía nos queda un poquito de República de la Verdad.